The world is lyrical because a miracle has brought my lover to me. Y se dice que el álbum que vamos a revisar hoy es el que definió el concepto de álbum conceptual, porque además de haber sido lanzado en 1955, los temas de ese álbum tratan la soledad, la introspección e incluso se habla también del color de su portada azulada que quizás hace juego con eso mismo de la tristeza y habla en cierta forma este álbum de relaciones fallidas. Pero para hablar de este álbum de Frank Sinatra, In the Wee Small Hours, saludamos a Manuel Mirabal, especialista en música, vocalista de Aditus y director legal de música. Bienvenido, Manuel. Bienvenido, un gusto conversar contigo y que nos ayudes a darle forma a este segundo capítulo hablando de esos discos conceptuales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero que nada, agradecido de estar aquí con ustedes y bueno, hablando de música, que es una de las cosas que más amo. Manuel, estamos hablando de Frank Sinatra, la voz, el crooner, un hombre que no necesita presentación y es quizás uno de los pioneros en esto de álbumes en los que todas sus canciones cuentan una historia, tienen un hilo conductor y de hecho, como decía Adriana, se considera uno de los pioneros en toda esta materia de discos conceptuales que ha sido llevado a otros niveles más adelante en el tiempo con otras bandas. Pero, ¿qué tiene de especial este disco de Frank Sinatra? Bueno, algo que a mí particularmente me llama la atención cuando hablamos de álbum conceptual es precisamente el tema de la producción. Porque, a ver, si nosotros nos ponemos a revisar el concepto históricamente, un álbum conceptual termina siendo algo musical que de algún modo está hilado de forma conductual por algún tipo de emoción, algún tipo de idea, algún tipo de historia, y eso lo podemos ver, bueno, de una manera como muy, muy, muy precisa en discos como Another Brick in the Wall de Pink Floyd, The Wall, que de hecho hasta tiene la película, pero muchos catalogan Sargento Pimienta como el primer disco conceptual de los Beatles. Sin embargo, si hablamos de composiciones, el arte de por sí es idea, es discurso, es concepto, y las 4 estaciones de Vivaldi podría decirse que son una obra conceptual en sí misma. Sin embargo, cuando Frank Sinatra produce esto, lo hace de una manera en donde, bueno, casualmente él ni siquiera es el autor de las canciones, pero hizo una selección en donde se buscó curar completamente los detalles, como por ejemplo, la cantidad de pulgadas del tamaño del disco, del vinil. Procuró utilizar uno que fuese de 12 pulgadas, a diferencia de el estándar que había de 10, entonces eso se podía ver como muy viejo, precisamente porque era utilizado para la música clásica. Buscó que el arte de la portada fuese completamente distinta. De hecho, lo que se estaba estilando eran las portadas, más bien, en donde se utilizara una fotografía del artista, un fondo de color y el nombre del álbum. Él prefirió utilizar un arte hecho a mano con, digamos, pastel y utilizando los colores de una avenida, el cigarro, el color azul, que de hecho es algo completamente identificable de forma estética con lo que son los sonidos melancólicos, con sonidos tristes, y eso es lo que escuchamos durante todo el álbum, que son 16 temas. Que por cierto, cuando se hace este tipo de álbumes, el mismo término concepto hace que la primera canción sea el comienzo y la última el desenlace, o eso se podría cambiar de orden. Mira, al final, como se trata precisamente de concepto, allí es donde reside lo interesante, porque no necesariamente tiene que estar hilado en un orden específico. Y en este caso específicamente, Frank Sinatra
si bien es cierto que uno puede interpretar una suerte de historia a través de las canciones, no haber sido compuesta específicamente para este álbum. De hecho, el único tema original es, original para ese momento, porque las demás son versiones que él hizo. El único tema es el primero, que es el que le da incluso el nombre al disco. Entonces, bueno, digamos que aquí es más la emoción y la forma en la que se produce todo el disco, cómo se comercializa, lo que le da ese sentido conceptual de forma completa al álbum. Ahora, pensando también en cómo lo recibe el público, hablando de un personaje como Frank Sinatra, ¿qué lugar ocupa de todos sus temas, de todas sus producciones, un disco como este, en el que todos los temas giran en torno a estas historias de desamor? Wow, bueno, o sea, a ver, yo creo que este disco marca un antes y un después, porque no solamente estamos hablando de un mood específico, de manera emocional, sino también estamos hablando de la manera en que la gente consumía la música. A ver, evidentemente yo no había nacido, pero yo sé que se escuchaba la música en vinilo, la gente se sentaba, se reunía en un sitio, o digamos, si lo hacía una persona de forma más íntima, más privada, a escuchar un disco completo. Había una variedad de canciones, y si a alguna persona le gustaba de repente una canción en específico, buscaba y pinchaba exactamente esa canción. Sin embargo, uno podía pasar por distintos estados emocionales a lo largo de un disco, pero con In the Wee Small Hours, lo que ocurre es que uno entra en un sentimiento desde que arranca hasta que termina, y uno podría hasta interpretar, más allá de que hay algunos temas que de pronto destacan, uno podría interpretar que se trata de una sola canción continua, en donde uno termina completamente envuelto en esa nube de tristeza y melancolía. Es la canción para el despecho en un bar, con el cigarro, pensando en todas esas oportunidades que uno deja perder, sobre todo cuando se trata de desamor. Es el disco del guayabo. Es el disco del guayabo. Y la situación que vivía en ese momento Sinatra con su amor con Ava Gardner, ¿estaba pasando por ese mismo momento, por esa misma tormenta, o no coincide la relación con el disco? Estamos conversando con Manuel Mirabal, quien es vocalista de Aditus, también es director legal de música. Bueno, evidentemente la relación pues con Ava Gardner termina siendo, yo creo que el motivo que le da, digamos, esa chispa al disco. De hecho, a ver, yo también como escritor puedo decir que en los momentos en que uno se ve más sensible o más afectado emocionalmente, es cuando la pluma empieza a fluir un poco más. Y en este caso, Sinatra no solamente estaba pasando por una mala situación a nivel personal, a nivel económico, venía de, vamos a decir, la crisis alrededor de los 30, donde ya no era ese chico guapo que conquista, el público había bajado un poco, el programa de televisión que tenía no le iba muy bien, y a esto le sumamos una relación que aparte es muy reconocida por ser una relación sumamente pasional y bueno, medianamente tóxica, porque vivieron cosas con muchísima intensidad. Inclusive el amorío con Ava comenzó cuando él todavía estaba con su anterior esposa, y en el momento en que se divorció, a las 2 semanas fue que se casó con Ava Gardner, que bueno, aparte de una excelente actriz, ambos se separaron precisamente porque bueno, no podían, digamos, sobrellevar el estilo de vida de cada uno y armonizarlo. Ahora, y eso se traduce en el disco. Manuel, dices que este disco marca un antes y un después, y además
es un punto de inflexión en la manera en la que consumíamos la música para ese momento, mediados de la década del 50, pero se convierten estos discos en una especie de objeto de culto para los coleccionistas. ¿Tiene un valor especial In the Wee Small Hours? Claro, bueno, de hecho está catalogado en, digamos, varios registros de estos como las 1001 canciones que hay que escuchar antes de morir, o los álbumes, también en especiales, digamos, de Amazon, de Billboard. Hay también una página que se llama AllMusic, que, bueno, es una de las bases de datos más importantes dentro de la industria musical sobre la data de los discos, y bueno, realmente está sumamente bien catalogado. Es un disco que realmente marcó un punto de inflexión, aparte también por la forma en la que se produjo. De hecho, hay una persona que no mencioné, que es clave, que es el señor Nelson Riddle, que termina siendo el arreglista, que le da toda esa forma como más ensoñadora. O sea, suena como a Disney en sus primeros años. Cuando uno escucha el disco y toda esta musicalidad, aparte de la interpretación increíble de parte del maestro Frank Sinatra, está también en esos arreglos, en la selección de las cuerdas, de qué manera se hace esto, y que es uno de los últimos discos grabados de forma monofónica. Y yo, pensando en la manera en que grabamos y producimos actualmente, me traslado al momento en que se hizo ese disco y no hago sino, bueno, sentir una admiración infinita, porque, bueno, yo creo que sería buenísimo que Anuel escuche Sinatra. No, por quiero que cierto, expliques a beneficio de los exacto, que no somos entendidos. ¿Cómo es un disco monofónico o una grabación ¿y monofónica? cuáles son esas cosas que te hacen quitarte el sombrero ante la manera en la que se grabó un disco como este? Ok, cuando hablamos de monofónico, nos referimos a la manera en la que, digamos, se distribuye el audio que estamos escuchando. Nosotros normalmente estamos acostumbrados actualmente a escuchar en formato estéreo. Por dos canales de audio. Por dos canales, vamos a decir, left y right, donde hay una distribución distinta de la mezcla. De hecho, actualmente está comenzando a popularizarse lo que hace unos años empezaron a llamar audio 8D, pero realmente tiene que ver con un audio de tipo inmersivo, que es el formato Dolby Atmos, en donde, bueno, vas a escuchar mejor si tienes un sistema de audio preparado para ello o con audífonos. Pero allí la grabación, aparte que era en cinta, eso lo grababan o con uno o con pocos micrófonos, y De un solo cholazo. Pero no era una instrumentos sola por toma. separado, era como si fuese en vivo. De hecho, una parte esencial de la mezcla, porque hoy en día uno graba por separado y después uno mezcla de forma individual los canales. Aquí realmente no. Parte de la mezcla tenía que ver con la distribución de cómo se colocaban a los músicos dentro de la sala, los matices, o sea, la fuerza o la intensidad con la que ellos podían tocar, y eso era, bueno, le damos una vez y salió. O sea, se podía repetir la canción otra vez, pero eso de ir grabando por tomas y cortando, o inclusive una mediana posibilidad de afinar la voz era inexistente. Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segundo capítulo del seriado Discos que cuentan historias, hablando del álbum conceptual de Frank Sinatra, In the Wee Small Hours. Dale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Manuel Mirabal, vocalista de Aditus, director legal de música, además especialista en la industria de la música. 10:38 de la mañana, nos corresponde hacer publicidad para hablarles de la Leopoldo Guerrero.